Mi padre le dijo a 73 personas en una audiencia pública, ella nunca ha sido desplegada. Solo tiene un trabajo de escritorio en Washington. Era el presidente del comité del memorial. Ya había firmado la orden para borrar mi nombre del muro y reemplazarlo con el de mi hermano. Entonces, una mujer en la tercera fila metió la mano dentro de su blazer. 3 capturas. Lista prioritaria del FBI. Me llamo Elena Varela. Tengo 44 años. Y hasta ese día, la mayoría de la gente que conocía a mi padre seguía creyendo la versión de mí que él había repetido durante más de 2 décadas, la hija silenciosa, la que se había ido, la que nunca sirvió de verdad, la que no había hecho nada digno del apellido Varela. La audiencia se celebró en Arlington, Virginia, en un salón cívico amplio, solemne, con techo alto, paredes recubiertas de madera oscura y una hilera de banderas al frente que parecía diseñada para recordarle a cada persona allí sentada que ciertas palabras no debían decirse a la ligera. Pero mi padre, Héctor Varela, nunca había tenido problema con eso. A sus 68 años, seguía entrando a cualquier lugar como si la verdad fuera propiedad privada suya. Aquel mediodía llevaba un traje azul marino impecable, corbata roja, zapatos lustrados y ese aire de hombre respetable que tanto le gustaba cultivar. A cualquiera que no lo conociera bien le habría parecido honorable. Incluso admirable. Era el tipo de hombre que saludaba con firmeza, sonreía para las cámaras y hablaba de legado, deber y familia con una voz grave y segura. La clase de hombre que podía destruirte en público y después preguntar si querías café. El tema oficial de la audiencia era la actualización del Memorial de Veteranos del Condado de Fairfax, una pared de granito negro donde figuraban nombres de hombres y mujeres con trayectorias reconocidas de servicio, sacrificio y operaciones especiales. El comité del memorial, presidido por mi padre desde hacía 4 años, estaba revisando nombres, corrigiendo placas antiguas y aprobando nuevas inscripciones para una ceremonia con patrocinadores, medios locales y varios donantes importantes. Mi nombre llevaba allí 11 meses. Y, según mi padre, aquello había sido un error. Yo estaba sentada en la 5ª fila, del lado izquierdo, con las manos entrelazadas sobre las piernas y la espalda recta. Vestía un saco gris oscuro, blusa blanca y el tipo de discreción que uno aprende a usar como armadura. A mi lado estaba mi abogada, Marta Solís, una mujer compacta, precisa y paciente que había insistido en acompañarme. Del otro lado se sentaba Daniel Lieb, antiguo compañero de análisis operacional, ahora consultor civil para una oficina federal que jamás aparecía con su nombre real en documentos públicos. Ninguno de los dos hablaba. Yo tampoco. En el estrado, mi padre hojeaba un folder con separadores rojos. A su derecha estaba mi hermano, Andrés Varela, de 39 años, ex capitán de la Reserva del Ejército, dueño de una empresa de logística militar privada y, según mi padre, el hijo que sí entendía lo que significa representar a la familia. Andrés no me odiaba. Esa habría sido una emoción demasiado clara. Lo que existía entre nosotros era peor, una mezcla de costumbre, distancia y la comodidad de haber sido siempre favorecido. El secretario del comité leyó el punto de agenda. Corrección administrativa sobre la placa número 27, sección de servicio conjunto. Un murmullo recorrió el salón. Mi padre se levantó, acomodó el micrófono y habló con esa voz suya que parecía fabricada para tribunales, iglesias y funerales. Necesitamos preservar la integridad del memorial, dijo. No podemos permitir que nombres se mantengan aquí por sentimentalismo o por información incompleta. Yo ya sabía lo que venía. Había recibido copia de la orden firmada 3 días antes. Orden de remoción provisional. Causa, revisión de credenciales operativas y nivel de despliegue real. Debajo, la firma de mi padre. Héctor Varela. Presidente del comité. Mi propio padre había iniciado el proceso para borrarme del muro. Aún así, escucharlo decirlo en voz alta fue distinto. Mi hija, Elena Varela, continuó, nunca fue desplegada en teatro. Trabajó en Washington, en funciones de escritorio. Administrativas. Analíticas, quizá. Respetables, claro. Pero este memorial no existe para adornar currículum civiles ni trayectorias infladas. Existe para honrar a quienes sí estuvieron donde el país los necesitó. Sentí que la sangre se me iba a las manos. No por vergüenza. No exactamente. Era una sensación más vieja. Más profunda. La de tener 11 años y escuchar a mi padre resumirme frente a otros en una frase cruel, simple y fácil de repetir.
Siempre fue bueno para eso. Reducir una vida entera a una etiqueta. En la primera fila, 2 donantes se inclinaron entre sí. Detrás de mí, alguien soltó un suspiro corto. El periodista local levantó la cabeza. Andrés se movió apenas en su asiento, incómodo, pero no habló. No lo hizo cuando mi padre siguió. Peor aún, dijo, la inclusión de su nombre desplazó el espacio destinado a otro miembro de esta familia con servicio verificable. Mi hijo Andrés. Ex capitán. Con historial comprobable. Si vamos a hablar de honor, debemos hablar con hechos. Ahí estaba. No bastaba con borrarme. Tenía que reemplazarme. Tenía que convertir la corrección en espectáculo y el espectáculo en lección. Levantó el folder y mostró la orden. Ya he firmado la remoción. En ese momento no escuché el resto de la frase, porque fue cuando vi movimiento en la tercera fila. Una mujer rubia, de unos 50 años, traje oscuro, postura de alguien que no entra en lugares para mirar sino para cerrar puertas, metió la mano dentro de su blazer y extrajo una credencial negra. Luego se puso de pie. No alzó la voz. No hizo gesto dramático. Solo dijo. Antes de que continúe, señor Varela, creo que el comité debería ver algo. Mi padre frunció el ceño, irritado por la interrupción. Esta es una audiencia pública. ¿Tendrá su turno? No, respondió ella. Usted ya agotó el suyo. El silencio fue tan inmediato que incluso el aire pareció tensarse. La mujer avanzó por el pasillo central con 3 hojas impresas en la mano. Se acercó al estrado sin apresurarse. Los 2 asistentes de seguridad del recinto dudaron, vieron la credencial, y se hicieron a un lado. Yo reconocí a la mujer un segundo antes de que dijera su nombre. Agente especial Nora Whitaker. FBI. Unidad de Delitos Federales vinculados a falsedad documental, suplantación de honores y fraude institucional. Mi padre todavía no lo sabía. Tampoco sabía lo peor. No se trataba solo de mí. Nora dejó las hojas sobre la mesa del comité. 3 capturas, dijo. 2 correos cifrados interceptados legalmente y una lista prioritaria de investigación abierta hace 6 meses. Todos vinculados a intentos de alterar registros de servicio, reubicar méritos operativos y manipular reconocimientos con fines patrimoniales y de representación pública. El salón entero se congeló. Mi padre no tocó los papeles. Andrés sí los miró. Y el color se le fue del rostro. Ahí fue donde comprendí que la audiencia ya no era una audiencia. Era el momento exacto en que la mentira favorita de mi padre empezaba a romperse frente a extraños, cámaras, funcionarios, donantes y vecinos. Pero para entender por qué mi nombre estaba en ese muro, por qué mi padre quería arrancarlo y por qué un agente del FBI apareció justo cuando él intentó humillarme, tienes que entender primero de qué clase de familia vengo. Y para eso, hay que regresar mucho antes de Washington. Mucho antes del memorial. Mucho antes de la tercera fila. Hay que volver a Nuevo México, al polvo, al sol duro, a un padre que confundía autoridad con verdad, y a una hija que aprendió demasiado pronto que servir en silencio rara vez impresiona a quienes solo respetan el ruido. Crecí en las afueras de Las Cruces, Nuevo México, en una propiedad grande, seca y ventosa que mi padre llamaba rancho aunque en realidad funcionaba a medias como finca, a medias como símbolo. Mi padre no solo quería tierra. Quería escenario. Le gustaba señalar cercas, corrales, vehículos, escrituras, trofeos de caza y fotografías enmarcadas como si todas fueran piezas de una biografía heroica. Mi madre, Adriana, solía decir que la casa estaba construida sobre 3 cosas: concreto, disciplina y orgullo de Héctor Varela. Lo decía medio en broma, pero no era broma. En esa casa vivíamos 4, mis padres, mi hermano Andrés y yo. Andrés era 3 años menor que yo, atlético, carismático, rápido para leer a la gente y todavía más rápido para entender qué versión de sí mismo convenía mostrar. De niño tenía la risa fácil, los reflejos afilados y una habilidad natural para caerle bien a mi padre. Aprendió muy joven a no cuestionarlo en público y a competir en privado solo cuando sabía que iba a ganar. Yo era distinta. No dramática. No problemática. No rebelde en el sentido que tanto le gustaba condenar a mi padre. Simplemente observaba demasiado. Escuchaba demasiado. Y hacía preguntas que nadie agradecía. ¿Por qué algunos trabajadores comían aparte?
¿Por qué mi madre cambiaba de expresión apenas escuchaba el motor de la camioneta de mi padre entrar por la reja? ¿Por qué el valor de una persona parecía medirse por cuántos hombres obedecían cuando hablaba? ¿Por qué mi padre decía honor con la misma boca con la que despreciaba la debilidad ajena? Nunca preguntaba para provocar. Preguntaba porque quería entender. Y eso, en mi casa, era peor. La primera vez que mi padre me llamó inútil yo tenía 9 años. La primera vez que se burló de mí frente a otros, 11. La primera vez que entendí que para él yo solo iba a ser valiosa si me convertía en una extensión cómoda de su visión del mundo, 13. Recuerdo una noche con una claridad casi cruel. Habíamos cenado costillas, frijoles y pan de maíz. Mi padre estaba de excelente humor porque acababa de cerrar la compra de un terreno vecino y llevaba 40 minutos hablando del precio, de la negociación y del hombre al que había puesto en su lugar. Andrés reía cuando tocaba. Mi madre servía té helado. Yo escuchaba. En algún momento pregunté: ¿para qué quieres más tierra si ya no usas la mitad de la que tienes? El silencio fue inmediato. Mi madre dejó la jarra. Andrés bajó la mirada. Mi padre sonrió de esa forma suya que nunca anunciaba algo bueno. Para que aprendas a no hablar de lo que no entiendes, respondió. Debí quedarme callada. Ya conocía la regla. Pero seguí. No lo digo por pelear. Solo pregunto si de verdad se necesita o si solo quieres decir que tienes más. Mi padre soltó una risa seca. Mírenla, dijo. Siempre tan lista. No era un elogio. Nunca lo era. A ver, Elena, te explico algo. Los hombres de verdad amplían. Construyen. Ganan terreno. No se quedan sentados filosofando como si el mundo funcionara con preguntas. Pero mamá dijo que este año hubo sequía y que varios ranchos están vendiendo ganado porque no les está saliendo. Mi padre golpeó la mesa con la mano abierta. No fue tan fuerte. No necesitaba hacerlo. La amenaza nunca estaba en el ruido. Estaba en la precisión. Te dije que te callaras. Mi madre intervino rápido, con voz suave. Solo tiene curiosidad. Mi padre volteó hacia ella. No. Lo que tiene es el mal hábito de hablar cuando los adultos están cerrando ideas. Luego me miró. Por eso no entiendes nada. Por eso siempre vas un paso atrás. Andrés siguió mirando su plato. Yo también. Mi padre volvió a comer. La conversación cambió. Nadie mencionó el incidente. Nadie tenía que hacerlo. En mi casa, las heridas se administraban como parte del aire. Con el tiempo, mi padre perfeccionó su manera de reducirme sin parecer escandaloso. No gritaba todo el tiempo. No me perseguía por los pasillos. No era el monstruo evidente que tantas personas imaginan cuando escuchan ciertas historias. Era peor para describir, un hombre que podía ser encantador con extraños, generoso en público y devastador en privado, siempre desde una aparente razonabilidad. Si yo quería estudiar ingeniería, él decía que me faltaba dureza. Si quería relaciones internacionales, decía que eso era para gente que vive de escribir reportes que otros hombres cumplen. Si me interesaba la inteligencia militar, soltaba una media sonrisa y preguntaba si también quería un escritorio cómodo y una insignia bonita para presumir en cócteles. Para él, el servicio real era visible, masculino, áspero, fácil de narrar y mejor si venía acompañado de botas, medallas o cicatrices. Todo lo demás le parecía una nota al pie. Mi madre intentaba amortiguar. Siempre intentó amortiguar. Se sentaba conmigo en la cocina cuando mi padre se quedaba dormido en la sala. Me pasaba una taza de té y me decía cosas como: no dejes que una persona defina todo lo que eres. O, tu papá no sabe hablar con quien es diferente a él. O la más frecuente: a veces los hombres de su generación sienten miedo y le cambian el nombre. Yo le escuchaba, pero incluso entonces sabía que el miedo de mi padre tenía consecuencias muy concretas. Nos organizaba la vida alrededor. En la preparatoria, empecé a destacar en análisis, historia, lógica aplicada y geopolítica. Un maestro de estudios cívicos, Ramiro Beltrán, fue el primero en decirme algo que cambió mi manera de verme. Tú no piensas lento, me dijo una tarde, después de clase. Piensas profundo. No es lo mismo. Y a mucha gente le incomoda porque los obliga a sostener la mirada más tiempo del que quieren.
Esa frase se me quedó grabada. La repetí en silencio durante años. Cuando tuve 17, gané una mención estatal por un ensayo sobre operaciones encubiertas, fallos de inteligencia y responsabilidad política. A mí me parecía un texto más. A mi maestro le pareció brillante. A un reclutador invitado a la escuela le pareció inusual para alguien de mi edad. A mi padre le pareció una vergüenza. ¿Vas a pasarte la vida escribiendo sobre lo que otros sí se atreven a hacer?, me preguntó. Pensar también es hacer, respondí. Mal error. Nunca olvidó esa respuesta. La repitió años después, en tono burlón, cada vez que quería recordarme que según él yo había elegido la forma cómoda del servicio. Yo me fui de casa a los 18. No hubo gran pelea. Las grandes rupturas rara vez ocurren así. A veces empiezan con una serie de pequeñas desautorizaciones. De frases repetidas, de cenas donde aprendes a encoger la voz, de cumpleaños donde tu padre presenta a tu hermano como futuro de la familia y a ti como la hija que siempre anda pensando cosas. Me aceptaron en un programa universitario en Georgetown, con apoyo parcial, beca y trabajo complementario. También recibí una recomendación que me abrió la puerta a una ruta de formación vinculada a análisis de seguridad, idioma y estructura de inteligencia. Mi madre lloró en silencio cuando hice las maletas. Mi padre ni siquiera fingió interés. Recuerdo perfectamente lo último que me dijo antes de subir al coche. Washington te va a encantar. Puro escritorio, puro aire acondicionado y pura gente que confunde palabras con valor. Lo dijo sonriendo. Como si ya me hubiera perdido. Como si el hecho de que yo eligiera un camino que no entendía lo absolviera de conocerme. Andrés me abrazó antes de que arrancara. Ya sabes cómo es papá, murmuró. Yo asentí. Sí. Ya sabía. Lo que aún no sabía era esto, que el mismo talento que en mi casa parecía motivo de desprecio sería precisamente lo que más valor tendría en el mundo al que me dirigía. Que aprender a leer silencios, detectar patrones, desconfiar de la versión más cómoda y sostener presión sin exhibicionismo sería útil de maneras que mi padre jamás habría imaginado. Y tampoco sabía que, 20 años después, ese mismo hombre intentaría borrar mi nombre de un memorial porque seguía creyendo que si algo no se ve desde afuera, entonces no cuenta. Se equivocaba. Pero todavía faltaba mucho para que lo entendiera. Porque Washington no me recibió con honores, ni con oficinas elegantes, ni con una placa en la puerta. Me recibió con pasillos impersonales, jornadas largas, filtros, evaluaciones, habitaciones sin ventanas y una verdad que aprendí rápido: el trabajo más importante casi nunca se parece al que sale en las películas. Washington me enseñó a sobrevivir antes de enseñarme a servir. Al principio viví en una residencia compartida cerca de Faggy Batem, en un cuarto pequeño con una cama angosta, escritorio metálico y una ventana desde la que solo se veía una pared de ladrillo. Trabajaba medio turno archivando documentos académicos, estudiaba, hacía traducciones, corría por las mañanas y dormía poco. Nunca me sobró nada. Pero por primera vez en mi vida, nadie entraba a una habitación para decidir quién era yo antes de que abriera la boca. Eso ya era mucho. Mi ruta hacia el servicio federal no fue directa. No lo es para casi nadie. Hice exámenes, entrevistas, prácticas, verificaciones, cursos, evaluaciones psicológicas, más entrevistas, más silencio y una cantidad absurda de formularios. Aprendí a esperar sin pedir explicaciones. Aprendí a responder con precisión y a no dramatizar la incertidumbre. A los 22 años entré a un programa de apoyo analítico vinculado a una oficina de defensa interagencial. No puedo decirlo todo, ni siquiera ahora, pero sí puedo decir esto: no era secretariado, no era administración, no era un trabajo bonito de oficina. Era el tipo de labor donde un dato mal interpretado podía arrastrar a una unidad a una zona equivocada o dejar vivo a alguien que no debía seguir operando. Mi primer supervisor serio fue Thomas Avery, un hombre calvo, austero y tan seco al hablar que parecía estar peleado con los adjetivos. Me observó durante 2 semanas antes de decirme algo personal. Usted nota inconsistencias que otros dejan pasar porque están enamorados de la narrativa principal. No supe si eso era un halago. Él lo aclaró. Es útil. También molesta. Aquí tendrá que aprender a sostener ambas cosas. Y las sostuve. Durante los primeros años trabajé con informes fragmentados, patrones financieros, cruces de señales, perfiles de movimiento, inconsistencias logísticas, tránsito irregular, falsos nombres,
rutas de apoyo y decisiones operativas que dependían de gente sentada muchas veces en silencio, frente a pantallas o mapas, entendiendo que una misión empieza mucho antes de que alguien se suba a un helicóptero. Fue ahí donde descubrí algo que cambió mi relación con la palabra servicio. Mi padre pensaba que servir era ocupar el lugar más visible del sacrificio. Pero yo empecé a ver algo distinto. A veces servir es dormir 3 horas porque una célula cambió de ruta y hay que rehacer una evaluación antes del amanecer. A veces servir es detectar una contradicción mínima en una cadena de suministros y evitar que un convoy entre a una emboscada. A veces servir es estudiar durante 10 horas seguidas para poder decir una sola frase en una reunión, una frase que haga que un comandante posponga una operación 36 minutos y con eso regrese a su gente viva. Nadie aplaude esas cosas. Nadie hace películas sobre la persona que dijo, hay algo raro aquí, y evitó un desastre. Pero existen. Y cuentan. Con el tiempo, empecé a ascender. No rápido. No por carisma. No por amistades. Ascendí porque era constante, porque no adornaba conclusiones, porque sabía separar intuición de evidencia y porque tenía una resistencia emocional que me venía de mucho antes de Washington. Crecer junto a un hombre que convertía cada cena en examen oral sirve para algo, aunque una tarde te tome años entenderlo. A los 27 fui incorporada a una célula de análisis operacional conjunto. A los 30, mi trabajo ya estaba vinculado a planeación interagencial de amenazas complejas. A los 32, participé en una revisión crítica que terminó modificando protocolos de evaluación previa para unidades con operaciones de alto riesgo. No todo lo que hice era clasificado, pero casi todo era sensible. Y lo importante, lo verdaderamente importante, nunca podía explicarse de forma simple. Ese fue uno de los motivos por los que jamás intenté convencer a mi padre. ¿Cómo explicarle a un hombre como Héctor Varela que yo sí había servido, aunque no pudiera contarle nombres, ubicaciones, horarios, métodos ni resultados exactos? ¿Cómo explicarle que estar desplegada no siempre significa lo que la gente cree? ¿Cómo hacerle entender que había trabajado para operaciones vinculadas a zonas donde él jamás pondría un pie y que parte de mi valor consistía precisamente en que mi nombre no apareciera donde otros pudieran usarlo? No valía la pena. O eso creí durante mucho tiempo. Mantenía contacto ocasional con mi madre. Con Andrés, menos. A veces llamadas breves en Navidad. A veces un mensaje cuando alguien enfermaba. A veces silencio durante meses. Mi padre casi nunca tomaba el teléfono. Cuando lo hacía, preguntaba si seguía en la capital y si, por fin había encontrado algo real. Nunca iba más allá. Una vez, cuando yo tenía 33 años, él le dijo a un vecino durante una llamada en altavoz que yo seguía haciendo papeles en Washington. Lo dijo delante de mi madre, como si fuera un dato sin importancia. Ella me pidió perdón después. Yo le respondí que no era necesario. Pero sí lo era. Solo que ya estábamos las dos demasiado entrenadas para nombrar la magnitud exacta de ciertas cosas. A los 35, me asignaron a una estructura más cerrada, especializada y exigente. Ahí conocí a personas que habían operado en entornos que mi padre habría considerado la definición misma del valor. Hombres y mujeres sin pose, sin ganas de impresionar a nadie, que sabían perfectamente cuánto dependía una misión de quienes estaban antes y detrás de ellos. Entre esas personas conocí al comandante Julian Mercer. No era comandante entonces. Era un oficial con trayectoria quirúrgica, paciencia escasa para la tontería y una capacidad brutal para escuchar información difícil sin pestañear. Trabajamos juntos en varias revisiones de planeación para unidades especiales. Él fue uno de los primeros en decirme algo que, viniendo de alguien como él, pesaba distinto. Nunca vuelvas a dejar que te digan que esto no cuenta. La mitad de la gente que presume valor no podría sostener 5 minutos de lo que tú haces sin cometer un error fatal. No respondió a una confesión. Yo no le había contado nada de mi padre. Lo dijo después de una jornada particularmente dura, cuando una recomendación mía obligó a reestructurar una secuencia de intervención. Hubo molestia, retrasos y egos heridos. Horas después se confirmó que el retraso había evitado una catástrofe. Eso no llegó a noticias. No hubo ceremonia. Se archivó. Se aprendió. Se siguió. Así funciona casi siempre. Mi nombre empezó a circular en ciertos entornos de una forma muy distinta a como circulaba en mi familia. Donde mi padre decía que yo no entendía nada, otras personas pedían mi lectura antes de firmar.
Donde él veía escritorio, otros veían criterio. Donde él imaginaba comodidad, la gente que sí conocía el trabajo sabía que ese tipo de responsabilidad te desgasta de maneras que no dejan marca visible, pero sí factura. A los 38, una revisión institucional propuso mi nombre para un reconocimiento reservado que después derivó, con filtros, avales y verificaciones, en una inscripción complementaria dentro de un programa de homenaje ampliado del Memorial de Veteranos del Condado. El proceso fue largo. Técnicamente limpio. Documentado. Revisado. Mi padre nunca participó en esa primera etapa. Todavía no presidía el comité. Cuando mi nombre fue aprobado, ni siquiera me avisaron de inmediato. Supe meses después, por una notificación formal y una llamada discreta de Julian Mercer, ya entonces ascendido. No te emocione demasiado, me dijo. Tú sabes cómo funcionan estas cosas. Pero sí, Elena, te lo ganaste. Yo me quedé callada unos segundos. No porque no sintiera nada, sino porque sentí demasiado. Pensé en mi madre. Pensé en la joven de 18 años que salió de Nuevo México con una maleta y una frase hiriente metida entre las costillas. Pensé incluso en mi padre, aunque no quería. Imaginé, por un momento, que quizá verlo allí cambiaría algo. Me equivoqué. Porque cuando mi padre asumió la presidencia del comité, no vio mi nombre en el muro y pensó, no sabía quién era mi hija. Vio mi nombre y pensó, eso no puede ser correcto. Y un hombre orgulloso que se siente desmentido por la realidad rara vez busca entenderla. Primero intenta corregirla. Por eso empezó a llamar. Por eso pidió copias. Por eso hizo preguntas a la gente equivocada. Por eso, sin saberlo, se acercó demasiado a documentos, rutas y decisiones que nunca debió tocar. Y así fue como el memorial dejó de ser solo un lugar de homenaje. Se convirtió en el escenario donde mi padre quiso reescribir mi historia. Y donde, sin saberlo, empezó a comprometer la suya. Parte 4. El problema con los hombres como mi padre es que no soportan el vacío de información. No porque amen la verdad, sino porque el vacío les recuerda que el mundo existe sin pedirles permiso. Cuando descubrió que mi nombre estaba en el memorial, no me llamó para preguntarme cómo había ocurrido. No me escribió. No buscó a mi madre para decir, quizá no conozco todo. Hizo lo que siempre hacía cuando algo amenazaba su versión de los hechos, construyó un caso. Empezó por lo local. Solicitó actas del comité. Revisó hojas de aprobación. Pidió anexos. Cuestionó criterios. Todo dentro de sus atribuciones, al principio. Incluso gente sensata pudo haber pensado que estaba cumpliendo con su deber como presidente. Nadie sospecha de un hombre serio con traje, firma firme y lenguaje institucional. Después fue más lejos. Mandó correos a 2 oficinas donde no debía presentarse como familiar directo preocupado por una irregularidad. Se reunió con un excontratista que presumía saber demasiado. Buscó a un periodista freelance conocido por escribir piezas agresivas sobre honores indebidos y condecoraciones discutibles. Y, lo más grave, aceptó ayuda de una persona llamada Douglas Crane, un asesor patrimonial, que en realidad llevaba meses bajo revisión por conexiones con alteración documental y representación fraudulenta de historial militar. Yo no supe nada de eso al principio. Lo primero que me alertó fue algo más pequeño. Un mensaje de Daniel Deeb. ¿Tu padre está preguntando por operaciones, sellos y anexos de respaldo? Lo leí 3 veces. Le respondí que sí era posible. Daniel tardó 40 segundos en llamarme. No puedo decir mucho por teléfono, dijo, pero hay movimientos raros. Gente intentando empujar la idea de que tu inclusión fue decorativa o política. Y alguien está mencionando el nombre de tu hermano como reemplazo natural. Eso ya dejó de sonar a confusión familiar. Recuerdo haberme quedado parada junto a la ventana de mi oficina, viendo la lluvia fina sobre la avenida, con el teléfono en la mano y la mandíbula apretada. ¿Qué tan serio es? Depende de qué tan necio sea Héctor Varela. No respondí. Los dos sabíamos la respuesta. A partir de ahí empezaron a encajar piezas. Primero, Marta Solís consiguió copia de la orden de remoción provisional. Luego encontró algo peor, una propuesta interna no divulgada aún, redactada en lenguaje técnico, donde se sugería ajustar la placa número 27 para honrar de manera más clara a un miembro Varela con historial verificable de liderazgo operacional. No mencionaba a Andrés por nombre.
No hacía falta. Mi hermano, cuando lo confronté, negó al principio. Yo no pedí nada, me dijo por videollamada, visiblemente tenso. No pregunté si lo pediste. Pregunté si sabías. Andrés tardó demasiado en contestar. Papá me comentó que iba a corregir una injusticia. ¿Cuál injusticia, Andrés? Él se frotó la cara. Mira, Elena, desde fuera sí se ve raro. Tu nombre, ese tipo de muro, tu trabajo tan opaco. Ya sabes cómo piensa él. No. Tú ya sabes cómo piensa él. Y decidiste no ponerte enfrente. Él bajó la mirada. Yo no firmé nada. Pero te ibas a quedar con el espacio. Eso lo golpeó. Lo supe por la forma en que dejó de respirar un segundo. Andrés no era inocente, pero tampoco era el arquitecto. Era algo más común y más triste, un hombre acostumbrado a beneficiarse del sesgo de su padre sin detenerse demasiado a examinar el costo. Mi madre me llamó esa misma noche. Tu papá está insoportable, dijo apenas contesté. No escucha a nadie. Dice que te hicieron un favor político. Dice que hay gente usando lenguaje complicado para confundir al comité. Dice que él sí conoce el verdadero servicio. Cerré los ojos. ¿Y tú qué le dijiste? Que si de verdad te conociera no hablaría así. Hubo silencio. Luego añadió, casi en un susurro. Eso le enojó mucho. Mi madre rara vez lo contrariaba de frente. Si lo hizo, pensé, era porque la situación ya había pasado cierto límite. Los siguientes días fueron una cadena de tensiones contenidas. Marta preparó respuesta. Daniel activó canales discretos. Yo entregué las autorizaciones necesarias para que se verificara lo verificable sin comprometer lo que no debía salir. El comité fijó fecha para audiencia pública. Mi padre insistió en que todo debía hacerse, con transparencia. Esa palabra, dicha por él, casi me hizo reír. Pero el verdadero quiebre llegó 48 horas antes de la audiencia. Nora Whitaker me citó en una cafetería sin encanto cerca de DuPont Circle. Llegó puntual, con abrigo oscuro, cabello recogido y una carpeta delgada. No pidió café. Su padre no es nuestro objetivo principal, me dijo desde el inicio. No todavía. Pero se metió en una red que ya estaba bajo observación. Y alguien en esa red creyó que podía usar esta disputa familiar para validar otros cambios de historial. ¿Cambios de historial de quién? De varias personas. Una de ellas, con vínculos patrimoniales y donaciones a comités conmemorativos. Otra, con interés en reposicionar apellidos dentro de organizaciones de veteranos. Y una más, con capacidad de falsificar anexos de respaldo. Me quedé inmóvil. ¿Está diciendo que querían usar el caso de mi nombre para abrir la puerta a más alteraciones? Exactamente. Nora abrió la carpeta. Dentro había capturas impresas de correos, nombres parcialmente cubiertos, fechas, referencias cruzadas y una línea que me heló la piel. Si logramos sacar a la hija, el hijo entra limpio y el comité queda alineado. Levanté la vista. ¿Mi hermano sabía? No puedo afirmarlo por ahora. ¿Mi padre? Nora no se apresuró. Su padre creyó que estaba corrigiendo algo y aprovechando una relación conveniente. A partir de cierto punto, dejó de ser claro si entendía toda la dimensión o solo la parte que le convenía. Eso sonaba exactamente como Héctor Varela. Nora sacó 3 hojas. Estas son las 3 capturas que verá el comité si la audiencia se sale de control. No queremos llegar a eso. Pero si su padre intenta usar la sesión para consolidar una remoción basada en falsedad o presión, se detendrá ahí mismo. ¿Por usted? Por mí o por quien tenga que hacerlo. Miré los documentos. Códigos, líneas subrayadas, fragmentos duros, fríos. No hacía falta conocer todo para entender el peso. Mi padre había metido la mano donde no debía. ¿Qué pasa si se echa para atrás antes? Entonces mejor para todos. ¿Pero no se echó para atrás? Claro que no. Mi padre llevaba demasiado tiempo viviendo de parecer infalible. Retirarse en silencio habría significado admitir que no entendía el terreno donde estaba pisando. Y eso, para él, siempre fue peor que equivocarse. La mañana de la audiencia me desperté antes del amanecer. No desayuné. Elegí ropa neutra.
sin adornos. Sin símbolo alguno. No porque tuviera miedo, sino porque entendía la naturaleza del lugar. Si tu verdad es sólida, no necesita entrar haciendo ruido. Mientras el coche avanzaba hacia el salón cívico, pensé en la posibilidad de una humillación pública. No de la mía. De la suya. Y eso, contra todo pronóstico, me dolió. Porque por más años que una persona pase hiriéndote, hay vínculos que no se rompen del todo. Se desgastan, se deforman, se vuelven desconfiados, pero algo queda. Quizá no amor sencillo. Quizá no ternura. Pero sí una pena profunda por lo que pudo haber sido y no fue. Entré al recinto a las 11:43. A las 12:09, mi padre pidió la palabra. A las 12:14, dijo que yo nunca había sido desplegada. A las 12:15, levantó la orden de remoción. Y a las 12:16, la agente especial Nora Whitaker caminó desde la tercera fila con 3 capturas en la mano y el rostro de mi hermano empezando a deshacerse. Ese fue el instante exacto en que entendí que nada volvería a ser igual. No porque mi padre por fin fuera a descubrir quién era yo, sino porque, por primera vez en su vida, iba a descubrir quién era él cuando el control se le escapara frente a todos. La agente Whitaker no alzó la voz, pero tampoco necesitaba hacerlo. Había una autoridad particular en ella, una clase de calma que obliga a los demás a oír aunque no quieran. Se colocó frente al comité, mostró la credencial y deslizó los papeles hasta la mano temblorosa del secretario. Mi padre seguía de pie. No sé qué pretende con esta interrupción, dijo, intentando mantener la compostura. Esta es una revisión administrativa interna. Nora lo miró como si acabara de escuchar a un hombre discutir con la gravedad. No, señor Varela. Hace un rato dejó de serlo. Una cámara de un medio local hizo clic. Otra también. El periodista del fondo sacó el teléfono. Marta, a mi lado, ni siquiera se movió. Solo cruzó una pierna sobre la otra y esperó. Daniel inclinó apenas la cabeza, como quien confirma un cálculo. Andrés se veía pálido. No derrotado aún. Solo expuesto a la posibilidad de que el guión aprendido no fuera a protegerlo esta vez. Nora señaló las hojas. Aquí hay evidencia de comunicación entre un intermediario investigado por manipulación documental y personas que tuvieron acceso a información de este comité. También hay referencias específicas a la remoción del nombre de la señora Elena Varela y al reposicionamiento de otro miembro de la familia Varela como reemplazo, más rentable, más presentable y más utilizable, para ciertos fines de prestigio institucional. Un murmullo recorrió el salón. Mi padre reaccionó con indignación automática. Eso es absurdo. Lo es, dijo Nora. Pero está por escrito. El secretario del comité ajustó sus lentes con manos torpes. La mujer sentada a su lado, Judith Klein, veterana retirada y una de las pocas personas del comité con verdadera columna moral, alargó la mano para tomar la primera captura. Leyó en silencio. Después leyó la segunda. Y al llegar a la tercera levantó la vista hacia mi padre con una mezcla de enojo y decepción que no le había visto nunca a nadie de su misma generación. Héctor, ¿qué demonios es esto? Mi padre extendió la mano. Déjame ver eso. Pero cuando leyó la primera línea, su expresión cambió. No mucho. Apenas una rigidez distinta en la mandíbula. Un pequeño retraso entre un parpadeo y otro. Lo bastante para que yo supiera que reconocía algo. Quizá no todo. Pero sí demasiado. Andrés se puso de pie. Yo no tengo nada que ver con correos ni con intermediarios. Nora giró apenas hacia él. No dije que usted los hubiera escrito, señor Varela. Le sugiero que no se adelante a negar cosas que nadie le ha atribuido todavía. Eso le cerró la boca de inmediato. Mi padre intentó recuperar el control. Mi intención siempre fue defender la integridad del memorial. Entonces explique, dijo Judith Klein, porque el nombre de su hija fue clasificado aquí como insostenible en caso de auditoría real, mientras el de su hijo aparece descrito como rostro útil para reposicionar legado familiar. El salón estalló en susurros. Andrés me miró, luego a nuestro padre. ¿Qué significa eso? Mi padre no contestó. Fue ahí cuando, por primera vez en toda la audiencia, yo me puse de pie. No lo hice rápido. No quería parecer impulsiva. Tampoco quería robarle el momento a nadie. Solo entendí que si seguía sentada,
Otras personas iban a contar mi historia otra vez. Y ya estaba cansada de eso. Avancé hasta el micrófono lateral. Varias cabezas giraron. Mi padre me miró como si apenas recordara que yo estaba allí en carne y hueso y no solo como tema de discusión. Respiré. Mi nombre está en ese muro, dije, porque pasó por el mismo proceso de revisión documental que cualquier otro. No fue un favor. No fue una concesión. No fue un error. Y si parte de mi historial no se ha ventilado aquí con la simplicidad que algunos quisieran, no es porque no exista. Es porque no todo servicio puede ponerse en un folleto sin consecuencias. Nadie habló. Continué. Mi padre dijo hace unos minutos que yo nunca fui desplegada. Lo dijo como si supiera de qué habla. No lo sabe. También dijo que solo tuve un trabajo de escritorio en Washington. Lo dijo como si sentarse frente a información que puede costar vidas fuera una forma inferior de servir. Tampoco sabe de eso. Mi voz no tembló. Me sorprendió un poco. Porque había imaginado este tipo de momento durante años y en ninguna versión salía tan tranquila. Pero la verdad tiene una ventaja rara, cuando por fin decides decirla, ya viene ordenada desde dentro. Mi padre intentó interrumpir. Elena, no conviertas esto en... Lo corté. No con gritos. Con precisión. No. Hoy no me vas a resumir tú. Ese fue el primer verdadero golpe. No por la frase en sí, sino porque el salón entero sintió el peso de una hija hablándole así a un hombre que evidentemente llevaba demasiado tiempo acostumbrado a la última palabra. Andrés dio un paso hacia el micrófono, inseguro. Elena, yo no sabía. Volteé a verlo. Te creo solo a medias. Él tragó saliva. Papá me dijo que quería corregir una placa. Y aceptaste que la corrección fuera tu nombre. No respondió. Su silencio bastó. Judith Klein pidió orden. Nora se mantuvo inmóvil al fondo del frente, observando. Marta abrió una carpeta y la entregó al asesor jurídico del comité. Daniel habló por primera vez en toda la sesión. Hay una carta formal de validación limitada emitida por la oficina competente, con lenguaje autorizado para esta audiencia. Sugiero que se lea antes de continuar con cualquier votación. El asesor la tomó. Leyó. El salón se volvió todavía más callado. No contenía detalles delicados. No revelaba destinos, métodos ni estructuras. Pero sí dejaba claro lo esencial, que mi servicio había sido legítimo, sostenido, operativo en naturaleza analítica de alto impacto y oficialmente elegible para reconocimiento conforme a los criterios aplicables del memorial. En palabras más simples, mi nombre estaba ahí porque me lo había ganado. Mi padre se veía cada vez más aislado. Y no era solo por mí. Era por la forma en que sus propias motivaciones empezaban a oler mal incluso para quienes habían querido creerle. Judith dejó los papeles sobre la mesa. La remoción queda suspendida de inmediato, declaró. Y esta presidencia debería explicar por qué inició una acción de este nivel mientras sostenía contacto con personas bajo observación federal. Mi padre se enderezó. Yo no sabía que ese hombre estaba bajo observación. Nora respondió. No saber con quién se está haciendo una maniobra tampoco lo deja bien parado, señor Varela. Eso dolió. Se notó. Porque por primera vez, mi padre no tenía un enemigo fácil a quien reducir. No podía llamarme sensible. No podía acusar al comité de politización sin quedar peor. No podía levantar la voz contra una agente federal. No podía fingir que todo era un malentendido inocente, no con 3 capturas impresas delante y el lenguaje de legado familiar circulando por el salón como humo. Entonces pasó algo que no esperaba. Mi padre me miró directamente. No al comité. No a Nora. A mí. Y en su mirada vi algo que nunca antes le había visto cuando se refería a mi vida, duda real. No remordimiento todavía. No humildad. Pero sí el principio brutal de una idea nueva. Tal vez no conocía a su hija. Tal vez nunca la había conocido. Andrés volvió a hablar, pero esta vez su voz salió rota. Papá, ¿hiciste esto para poner mi nombre? Mi padre tardó en responder. Yo solo quería que la familia estuviera representada correctamente. Andrés cerró los ojos. Eso, para él, fue suficiente. Supe que algo se quebró ahí también, entre ellos.
No por cariño herido, sino por una verdad incómoda, incluso siendo el favorito, uno descubre demasiado tarde que el orgullo de un padre puede usarte igual que usa a los demás. Judith llamó a receso técnico. La gente se levantó, murmuró, envió mensajes, volteó a verme, evitó verme, fingió neutralidad, se acercó a Nora, se apartó de mi padre. Todo al mismo tiempo. Un caos elegante, contenido, pero caos al fin. Yo no me moví de inmediato. Mi padre sí. Bajó del estrado lentamente y se acercó hasta quedar a pocos pasos de mí. Sus ojos estaban encendidos, no de furia abierta, sino de esa mezcla de vergüenza y soberbia que tanto le costaba ocultar. ¿Por qué nunca me dijiste la verdad?, preguntó en voz baja. Casi me reí. No porque fuera gracioso, sino porque la pregunta llegaba 20 años tarde y aún así venía formulada como si la falla hubiera sido mía. Lo miré fijamente. Porque cada vez que intentaba hablar, ya habías decidido quién era yo. Él abrió la boca. La cerró. No encontró respuesta. Y por primera vez en toda mi vida, mi padre se quedó frente a mí sin palabras. El receso técnico duró 23 minutos, pero en mi memoria sigue suspendido como si hubiese durado una vida entera. El salón se llenó de pequeños grupos tensos, de conversaciones en voz baja, de miradas rápidas y de teléfonos levantados a la altura del pecho como si todos temieran que un movimiento demasiado evidente pudiera volverlos parte del problema. Las banderas del frente seguían inmóviles. El agua en los vasos del comité seguía intacta. Y mi padre, el hombre que siempre había sabido cómo ocupar una habitación, parecía por primera vez incapaz de decidir dónde poner las manos. Marta se acercó a mí primero. No digas más de lo necesario, murmuró. Ya no se trata de convencer. Se trata de dejar que los hechos hagan su trabajo. Asentí. Daniel, en cambio, se quedó a una distancia prudente. No era un hombre dado a los consuelos. Cuando por fin habló, lo hizo como siempre, con sobriedad. Se abrió una compuerta, dijo. A partir de ahora, lo importante es no intentar controlarla tú. No pensaba hacerlo. Bien. Porque tu padre sí. Volteé y lo vi a unos metros, hablando con Andrés en un rincón lateral del salón. No alcanzaba a oír las palabras, pero el lenguaje corporal era claro. Mi padre hablaba desde la rigidez, desde la costumbre del mando, desde la idea absurda de que si encontraba la frase correcta todavía podía enderezar lo que ya estaba roto. Andrés lo escuchaba con los brazos cruzados y una tensión nueva en el gesto. No era la incomodidad habitual. Era otra cosa. El inicio de una decepción más adulta. Mi madre no estaba allí. Nunca la llamaron a la audiencia. Mi padre no habría querido testigos emocionales en una escena diseñada por él mismo para parecer objetiva. Pero yo podía imaginarla en la casa de Virginia donde llevaban años pasando temporadas, sentada al borde de una silla, esperando noticias, presintiendo que algo se había ido demasiado lejos. Judith Klein pidió a 2 miembros del comité que la acompañaran a un despacho contiguo para revisar la carta de validación, las capturas y la orden firmada por mi padre. El asesor jurídico fue con ellos. Nora Whitaker también. No me llamaron. Tampoco a mi padre. Eso lo irritó más que cualquier frase. Lo supe porque en cuanto vio cerrarse esa puerta, avanzó hacia mí. Esto se salió de proporción por una mala interpretación, dijo en voz baja, sin saludo, sin rodeos. Lo miré sin expresión. ¿Mala interpretación de qué? De una preocupación legítima. No. Tu preocupación no era legítima. Era personal. Y la disfrazaste de criterio institucional. Su mandíbula se apretó. Siempre haces eso. ¿Qué cosa? Hablar como si fueras la única que entiende lo que está pasando. Respiré despacio. Ya había escuchado versiones de esa acusación toda mi vida. Cuando una persona no puede desarmar tu argumento, intenta volver arrogancia tu claridad. No, papá. Lo que pasa es que tú hablas como si lo que entiendes bastara para agotar la realidad. Él soltó una risa seca. Ahí está. La Elena de siempre. La que necesita convertir todo en un seminario. Me sostuve donde estaba. Y tú sigues siendo el mismo hombre que cree que humillar primero cuenta como autoridad. Nos quedamos viéndonos durante varios segundos. La gente cerca fingía no escuchar. Pero escuchaba. Claro que escuchaba.
Era imposible no hacerlo. Mi padre lo notó y bajó aún más la voz. No tenías por qué dejar que esto llegara hasta aquí. Por un momento, no entendí. Luego sí. Todavía estaba intentando decir que la culpa era mía por no haberlo frenado antes, por no haberle explicado mejor, por no haber evitado que él quedara expuesto en público. Esa era su verdadera tragedia, jamás había aprendido la diferencia entre dañar y ser descubierto. Tú firmaste la orden, le dije. Porque me dieron información incompleta. No. Porque te pareció verosímil que yo no merecía ese lugar. Eso le dolió. Pero no por lo que tenía de injusto. Le dolió porque era cierto y porque no podía negarlo sin mentir peor. Andrés se acercó entonces. Tenía el rostro serio, cansado, más viejo que hacía una hora. Necesito que me digan la verdad los dos, dijo. Sin abogados, sin comités, sin todo esto. La verdad. Mi padre hizo un gesto de fastidio. Andrés, no es momento para. Si es el momento, lo cortó él por primera vez en muchos años. Porque si mi nombre iba a entrar donde estaba el de Elena, quiero saber qué demonios ibas a hacer conmigo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Mi padre volteó a verlo con una incredulidad casi ofendida. Como si el favoritismo de toda una vida debiera traducirse en obediencia automática. Pero Andrés ya no tenía la cara del hijo que espera instrucciones. Tenía la cara del hombre que acaba de darse cuenta de que quizá nunca fue querido de la manera que pensaba, sino administrado. Yo estaba defendiendo tu servicio, respondió mi padre al fin. No, dijo Andrés. Estabas usando el mío. Yo no intervine. Ni debía ni quería. Hay descubrimientos familiares que solo se sostienen si nadie los suaviza desde afuera. Mi padre intentó recomponerse. Tu hermana no iba a perder nada real. Era una corrección simbólica. Sentí el golpe como si me hubieran empujado apenas entre los omóplatos. No por novedoso. Mi padre siempre había considerado simbólicas las cosas que me dolían a mí. Pero escucharlo decirlo así, después de todo, con esa frialdad administrativa, me permitió ver algo con una nitidez nueva. Él no estaba defendiendo el honor. Estaba protegiendo una jerarquía privada. Mi hermano lo entendió también. ¿Una corrección simbólica? Repitió Andrés. ¿Borrarla a ella del muro para ponerme a mí era simbólico? No lo digas así. Entonces, ¿cómo lo digo? Mi padre se quedó sin respuesta. La puerta del despacho lateral se abrió en ese momento. Judith Klein regresó al salón con el asesor jurídico y Nora. La expresión de Judith ya no era solo severa. Era la de alguien que se había sentido personalmente traicionada. Reanudamos en 5 minutos, anunció. Y cuando lo hagamos, este comité va a discutir no solo la remoción improcedente de un nombre, sino la conducta de su presidencia. Las palabras cayeron sobre el salón como una campana. Mi padre se quedó inmóvil. Luego se volvió hacia mí una última vez antes de regresar a su lugar. Nunca quisiste ser parte de esta familia, murmuró. Lo miré sin pestañear. No. Lo que nunca quise fue seguir siendo la versión de mí que te convenía. Él apartó la mirada primero. Y para alguien como mi padre, eso ya era perder mucho. Mientras todos volvían a sus asientos, me permití por primera vez sentir algo que no fuera contención. No satisfacción. No venganza. Algo más raro. Una especie de tristeza despejada. Porque estaba viendo, en tiempo real, la estructura emocional de mi familia cambiar de forma. Andrés ya no podía seguir siendo el hijo impecablemente alineado. Mi padre ya no podía seguir siendo el narrador absoluto. Y yo ya no iba a regresar a la posición cómoda de la hija silenciosa que aguanta para no incomodar a nadie. El receso terminaba. Lo más duro apenas iba a comenzar. Cuando Judith Klein golpeó la mesa con la base de su pluma y declaró reanudada la sesión, el salón ya no era el mismo. Al inicio de la audiencia, la mayoría había llegado con una lógica simple, una revisión menor, un apellido conocido, quizá una polémica local, nada más. Ahora había otra atmósfera. Más densa. Más alerta. Ya no estaban presenciando una discusión administrativa. Estaban viendo qué ocurre cuando el prestigio privado choca contra un expediente real. Judith tomó la palabra sin mirar a mi padre. Se ha revisado la documentación presentada por la representación legal de la señora Elena Varela,
así como la evidencia aportada por la agente especial Nora Whitaker. Este comité determina, de forma preliminar pero suficiente, que la orden de remoción emitida por la presidencia carece de fundamento procedimental y queda anulada con efecto inmediato. Hubo un murmullo contenido. El periodista del fondo escribió con rapidez. Uno de los donantes soltó un «Dios mío», casi inaudible. Judith continuó. Además, existen elementos graves que obligan a este comité a abrir una revisión sobre la conducta del presidente Héctor Varela, incluyendo conflicto de interés, ocultamiento de motivaciones no declaradas y contacto imprudente con terceros vinculados a posibles alteraciones documentales. Mi padre se irguió. Protestó el lenguaje. Judith por fin lo miró. Puedes protestar lo que quieras, Héctor. El lenguaje es lo menos grave aquí. No recuerdo haber visto nunca a mi padre quedarse tan quieto ante una corrección pública de alguien a quien él consideraba su par. Era un hombre acostumbrado a imponer tono, no a recibirlo. El asesor jurídico pidió que constara en actas la lectura de la carta de validación limitada. Luego leyó, con voz monótona pero firme, el fragmento central. No revelaba secretos operativos, pero establecía sin ambigüedad que mi trayectoria de servicio había involucrado funciones analíticas y de apoyo estratégico de carácter operativo, directamente vinculadas con seguridad nacional, con elegibilidad plena para reconocimiento conforme a los parámetros del memorial. Cuando terminó, varias personas voltearon hacia mí. No reaccioné. No por frialdad, sino porque una parte de mí seguía detenida en algo muy simple. Mi padre había necesitado que otros hombres y mujeres con sello oficial dijeran que yo existía de verdad. Eso duele de una forma distinta a la ofensa ordinaria. Judith cedió la palabra a Nora Whitaker. La agente se puso de pie. Para claridad del comité, dijo, la investigación federal en curso no se centra en la señora Elena Varela. Tampoco, por el momento, en este órgano como institución. Se centra en una red de intermediación que ha intentado manipular registros de honor, historial y representación simbólica en distintas entidades cívicas y privadas. El caso de esta audiencia se volvió relevante cuando ciertos mensajes sugirieron usar la remoción de un nombre legítimo como precedente útil para operaciones posteriores. Mi padre volvió a interrumpir. Yo no formo parte de ninguna red. Nora lo observó con una mezcla de paciencia y cansancio profesional. No he dicho que forme parte. He dicho que se volvió útil para ella. Eso fue quizá aún más devastador. Porque implicaba algo que mi padre detestaba, no ser el centro inteligente del movimiento, sino apenas la pieza arrogante que otros supieron empujar. Andrés se pasó la mano por la nuca. Su gesto tenía algo de vergüenza ajena y algo de vergüenza propia. Yo conocía bien esa mezcla. Había vivido años con ella. Uno de los miembros más jóvenes del comité, Evan Price, pidió la palabra. Señor Varela, ¿puede explicar por qué en su borrador de propuesta aparece la frase «restituir linaje de servicio visible» para justificar el reemplazo? Mi padre frunció el ceño. Era una forma de redacción. No, dijo Judith. Era una intención. Mi padre quiso responder, pero por primera vez la velocidad le falló. Dudó. Y en esa duda se coló la verdad entera del asunto. Él no había actuado por un principio abstracto. Había actuado porque la visibilidad le importaba más que la sustancia y porque, a sus ojos, el servicio de Andrés se parecía más a la historia que le gustaba contar sobre sí mismo. Fue entonces cuando Andrés pidió el micrófono. Nadie esperaba eso. Ni siquiera yo. Se puso de pie con una lentitud que delataba esfuerzo. Quiero dejar algo claro, dijo. Yo no solicité reemplazar el nombre de mi hermana. No autoricé ninguna gestión en mi favor. Y si mi nombre fue usado para eso, pido que conste que no lo acepto. El salón quedó en silencio. Mi padre volteó hacia él, genuinamente sorprendido. Quizá ese fue el segundo golpe más fuerte de la tarde. No la intervención del FBI. No la anulación de la orden. Sino ver al hijo correcto, al hijo legible, al hijo visible, apartarse públicamente de la maniobra. Andrés siguió. No sabía que esto había llegado a este punto. Y aunque sí escuché de mi padre que quería corregir la placa, no entendí hasta hoy el tamaño real de lo que estaba haciendo. Mi hermana y yo hemos tenido distancia. No voy a fingir lo contrario. Pero eso no me da derecho a beneficiarme de una injusticia. No era un discurso brillante. Era mejor que eso. Era torpe y honesto.
Mi padre lo oyó con el rostro endurecido. Cuando Andrés terminó, Judith asintió una vez y pidió que constara en actas. Luego miró directamente a mi padre. ¿Quieres agregar algo antes de que este comité vote la suspensión de tu presidencia mientras se desarrolla la revisión? Creo que mi padre habría preferido un insulto. Un insulto siempre le daba terreno conocido. Pero Judith no le ofrecía una pelea emocional. Le ofrecía procedimiento. Y eso, en ese momento, era mucho más difícil de esquivar. Mi padre se levantó. Lo vi acomodarse el saco, alisar la corbata, tomar aire y buscar el personaje que mejor conocía, el hombre razonable, herido por la desproporción ajena. Si he cometido errores de forma, dijo, los asumo. Pero rechazo categóricamente la idea de que actué por malicia. Mi intención fue proteger el memorial de posibles ambigüedades y asegurar que la historia de servicio representada aquí fuera clara para la comunidad. Yo casi podía escuchar la traducción verdadera debajo de sus palabras. Clara para la comunidad significaba cómoda para mí. Visible para la comunidad significaba narrable por mí. Digna para la comunidad significaba parecida a lo que yo respeto. Judith no se lo dejó tan fácil. ¿Y tu hija? ¿Dónde entra en esa claridad? Mi padre tardó una fracción. Demasiado. Entraba, como un caso difícil de verificar públicamente. Yo cerré los ojos un segundo. Ahí estaba otra vez. La reducción. La mutilación en lenguaje limpio. No era que yo hubiera servido y él no lo supiera bien. Era que para él lo mío seguía siendo un caso difícil. Un borde incómodo de la realidad. Algo que debía traducirse a formatos que él pudiera aprobar. Abrí los ojos y pedí la palabra por última vez. Judith asintió. Me puse de pie. No necesito que este comité me devuelva una dignidad que nunca tuvo autoridad para quitarme, dije. Pero sí creo que debe quedar claro algo. El problema aquí no empezó con una duda legítima. Empezó con una certeza arrogante. Mi padre no revisó mi nombre porque no entendiera el proceso. Lo revisó porque no podía tolerar que una forma de servicio que él desprecia estuviera inscrita junto a una forma de servicio que sí reconoce. Nadie se movió. No es un asunto solo institucional. Es familiar. Y precisamente por eso fue peligroso. Porque cuando alguien confunde su prejuicio íntimo con criterio público, termina usando espacios de honor para saldar jerarquías privadas. Marta bajó la mirada. Daniel se quedó quieto. Andrés parecía estar oyendo una traducción tardía de toda nuestra infancia. Mi padre lleva años diciendo que yo nunca estuve donde el país me necesitó. No puede decirlo con conocimiento, porque nunca preguntó. Puede decirlo con convicción, sí. Pero la convicción sin verdad no es carácter. Es soberbia. Sentí el peso de mis propias palabras en el pecho. No me arrepentí. Judith llamó a votación. Fue rápida. Casi unánime. La presidencia de Héctor Varela quedaba suspendida de inmediato, pendiente de revisión final. Mi padre no discutió el resultado. No en ese instante. Solo se sentó lentamente, como si el cuerpo le hubiera envejecido 10 años en 5 minutos. Yo lo miré y sentí algo casi insoportable, no la satisfacción de verlo caer, sino el reconocimiento de que, incluso ahí, seguía aferrado al personaje que le había costado demasiado construir. La sesión se levantó pocos minutos después. Y justo cuando la gente empezaba a salir, mi padre dijo mi nombre. No, Elena, como un tema de agenda. No, mi hija, como una categoría. Solo mi nombre. Elena. Me detuve. Volteé. Su voz había cambiado. Y en ese cambio venía algo que no esperaba escuchar ese día. No una disculpa todavía. Algo más crudo. Una pregunta real. Parte 8. Me quedé quieta en mitad del pasillo central mientras el salón se vaciaba poco a poco. La luz de la tarde se colaba por las ventanas altas y alargadas del recinto, dibujando franjas doradas sobre el suelo pulido. La gente salía en grupos discretos. Algunos me miraban con curiosidad. Otros con respeto. Otros con esa cautela de quien entiende que ha presenciado algo íntimo en un espacio público y no sabe bien dónde poner los ojos después. Mi padre seguía junto a la mesa del comité. Ya no parecía presidente de nada. Solo un hombre mayor, de traje impecable, sentado frente a una pila de papeles que habían dejado de obedecerle. ¿Qué? Pregunté.
No fue una respuesta cálida. Tampoco hostil. Era cansancio. Él tardó un momento. ¿Todo eso era verdad? La pregunta me atravesó de una manera extraña. No porque dudara de mí. Eso ya era evidente desde antes. Me atravesó porque sonó desarmada. Infantil, incluso. Como si por fin hubiera llegado a la orilla de una realidad que había evitado durante años y no supiera cómo entrar en ella sin dejar de ser quien era. Sí, respondí. Él asintió muy despacio, sin verme directamente. Lo de la carta. Lo del apoyo operativo. Tragó saliva, lo demás. Sí. La palabra cayó entre nosotros, sencilla y pesada. Mi padre apoyó ambas manos en la mesa. ¿Y todo este tiempo? No terminó la frase. Yo sí entendí el hueco. Todo este tiempo, ¿dónde estuviste? Todo este tiempo, ¿quién eras? Todo este tiempo, ¿qué hice yo con la historia equivocada? Pero no se lo resolví. Ya no. Había pasado demasiados años traduciéndome para hombres que nunca hacían el trabajo inverso. Andrés se acercó, pero no intervino enseguida. Se quedó de pie a un lado, mirando a nuestro padre con una mezcla compleja de compasión y distancia. Yo nunca lo había visto así con él. Andrés siempre había orbitado alrededor de la aprobación paterna, incluso cuando la criticaba. Verlo quieto, sin correr a rescatarlo, cambió algo más en el aire. Mi padre se levantó al fin. Se veía cansado, pero no derrotado del todo. Héctor Varela no sabía rendirse con elegancia. Aún herido, seguía buscando control. «Pudiste habérmelo dicho», murmuró. Ahí estaba de nuevo. La vieja costumbre de desplazar la responsabilidad hacia quien recibió el golpe. Lo miré. No. Tú pudiste habérmelo preguntado. Su boca hizo un gesto leve, casi imperceptible. No era enojo. Era el dolor narcisista de quien descubre que una frase ajena describe perfectamente una omisión propia. Andrés habló entonces. Papá, deja de decirlo como si esto te hubiera pasado a ti. Mi padre volteó con brusquedad. No entiendes. No, tú no entiendes. Creías que le estabas corrigiendo, pero en realidad estabas tratando de acomodarla a tu historia otra vez. Eso lo hirió más que cualquier intervención del comité. Porque venía de Andrés. Del hijo elegido. Del que se parecía a él lo suficiente como para volverse espejo. Mi padre se pasó una mano por el rostro. Por primera vez le vi un gesto que no era autoridad, ni teatro, ni cálculo. Era desconcierto puro. Yo no sabía, dijo, más para sí mismo que para nosotros. Simplemente no sabía. Exacto, respondí. Y aún así actuaste como si supieras de sobra. Nos quedamos en silencio. La mayoría de la gente ya había salido. Marta hablaba con Nora al fondo. Daniel estaba revisando algo en su teléfono. Judith firmaba un par de hojas con el asesor jurídico. Todo lo grande ya había pasado. Lo que quedaba era lo más difícil, la parte sin espectadores. Mi padre me miró por fin de frente. Y dijo algo que no había dicho nunca en toda mi vida. Explícame. No fue una orden. Eso fue lo que más me sorprendió. No dijo, defiéndete, ni, aclara, ni, dime exactamente. Dijo, explícame, como quien sabe, al fin, que ha estado parado afuera de una verdad ajena durante demasiado tiempo. Respiré hondo. No puedo explicarte todo, dije. Hay partes que no te podría contar aunque quisiera. Pero sí puedo decirte esto, dediqué mi vida adulta a un trabajo que consistía en ver lo que otros no veían, conectar lo que parecía suelto, advertir riesgos antes de que explotaran y ayudar a que gente mejor que yo en el terreno regresara a casa. No era glamuroso. No era fácil de presumir en una cena. Y no era visible. Pero era real. Más real de lo que jamás te interesó averiguar. Mi padre no apartó la mirada. Eso ya era mucho. ¿Y por qué tu nombre está en ese memorial? Preguntó. Porque hay formas de servir que no caben en la imaginación de un hombre que solo respeta lo que puede mostrar con una mano en el hombro y una foto detrás. Andrés soltó aire por la nariz. No como burla. Como quien reconoce una verdad demasiado conocida. Mi padre volvió a mirar los papeles de la mesa. Creí que eras, empezó. Otra vez no acabó. Yo lo ayudé. ¿Qué era qué? ¿Tibia? ¿Cómica? ¿Irrelevante? ¿Una mujer que se escondió en Washington mientras los demás hacían lo duro? No respondió. No necesitaba hacerlo. Su silencio funcionó como confesión. Y en ese instante, curiosamente, no sentí ganas de aplastarlo con nada. Sentí compasión. No por lo que me hizo.
Eso no se borra tan fácil. Compasión por la pobreza emocional de un hombre que había pasado décadas midiendo la grandeza con herramientas tan pequeñas. Judith se acercó a nosotros. La prensa va a hacer preguntas, dijo. Sugerencia profesional, no conviertan esto en un segundo espectáculo en el estacionamiento. Miró primero a mi padre, luego a mí. Elena, tu nombre se queda. Y Héctor, lo más inteligente que puedes hacer hoy es callarte. Mi padre recibió la frase sin protestar. Eso también era nuevo. Judith se marchó. Marta se unió a nosotros. Hay periodistas afuera. Puedo sacar a Elena por la lateral. Hazlo, dijo Daniel, ya acercándose. Pero yo negué con la cabeza. No. Salgo por donde entre. No por orgullo. Por integridad. Ya me habían borrado demasiadas veces de forma simbólica como para empezar a esconderme justo cuando la verdad había quedado en pie. Marta entendió enseguida. Asintió. Andrés dio un paso hacia mí. No sé si sirva decirlo ahora, pero, lo siento. Lo miré. Él no era mi padre. No le debía a todo el mundo una lección imposible. Y sin embargo sí le debía a alguien una honestidad incómoda. Lo que siento, Andrés, no es que tú quisieras quitarme de ahí. Es que te costó demasiado darte cuenta de que yo estaba. Eso le quebró algo por dentro. Lo vi en la cara. No respondió. Solo bajó la mirada. Mi padre, en cambio, soltó una frase casi inaudible. Yo sí te veía. Volteé despacio. No. Tú veías la versión de mí que te convenía nombrar. Nadie dijo nada después de eso. Salimos del salón juntos, pero no como familia reconciliada. Eso habría sido falso. Salimos como tres personas unidas por la sangre y separadas de pronto por la verdad entera. Afuera esperaba la prensa. Y adentro, en un sitio mucho más difícil de evacuar, nos esperaba todavía el pasado. La prensa estaba contenida detrás de una línea improvisada con bases metálicas y cinta azul. No eran grandes medios. 2 estaciones locales, un portal regional, una periodista de una revista de asociaciones de veteranos y varios curiosos con teléfono en mano. Lo suficiente para volver incómoda cualquier salida. Lo suficiente para que mi padre entendiera que el daño ya no podía administrarse con llamadas privadas y explicaciones selectivas. Apenas aparecimos, las preguntas empezaron a dispararse. Señor Varela, ¿piensa renunciar de forma definitiva al comité? Elena Varela, ¿puede confirmar si tuvo trabajo clasificado? ¿Es cierto que hubo intervención del FBI por intento de fraude? ¿Andrés Varela sabía del reemplazo? Marta levantó la mano. No habrá declaraciones extensas. Claro que eso no detuvo a nadie. Yo seguí caminando hasta el borde de la escalinata. Nora Whitaker salió unos metros detrás, hablando ya con otro agente que acababa de llegar. Daniel se mantuvo a mi lado izquierdo. Andrés desaceleró. Mi padre pareció debatirse entre avanzar o huir. Ninguna opción le sentaba bien. Una reportera joven me lanzó la pregunta más directa. ¿Qué siente al saber que fue su propio padre quien intentó borrar su nombre del memorial? Me detuve. La frase era brutal, pero precisa. Pensé 2 segundos antes de responder. Siento que no es la primera vez que intenta decidir quién soy frente a otros. Solo que hoy no pudo hacerlo. Eso bastó para que se encendieran más micrófonos. Mi padre volvió la cabeza hacia mí. En otra época, me habría fulminado con la mirada por hablar sin pedir permiso. Ese reflejo aún estaba ahí, lo vi nacer y morir en menos de un segundo. Ya no tenía fuerza suficiente. Andrés tomó la palabra inesperadamente. Mi hermana merece estar en ese memorial. Y mi nombre no reemplazará el suyo. La declaración hizo más ruido del que él esperaba. Tal vez del que cualquiera habría esperado. Porque era simple, pero venía del lugar exacto que sellaba lo ocurrido. Del hijo favorecido. Del supuesto beneficiario. Una periodista giró enseguida hacia mi padre. ¿Está de acuerdo con eso, señor Varela? Mi padre tardó. Demasiado. La pausa lo condenó más que cualquier frase. Estoy revisando muchas cosas, dijo al fin. No era una respuesta digna. Tampoco era una negación. Era el lenguaje torpe de un hombre cuyas herramientas habituales ya no servían. Nos movimos hacia los coches. Marta logró cerrar la situación sin mayores escenas. Daniel abrió la puerta del vehículo para que subiera, pero antes de hacerlo escuché mi nombre una vez más. Elena. Era mi padre. Volteé. Estaba a unos 5 metros, sin prensa ya encima, sin comité, sin estrado. Solo él. Más bajo de lo que siempre me había parecido.
Más viejo. Más solo. ¿Podemos hablar? Preguntó. No respondí enseguida. Marta iba a intervenir, pero le hice una seña mínima para que no lo hiciera. No hoy, dije. Mi padre asintió como si esperara otra cosa, aunque quizá no tenía derecho a esperarla. Tu madre va a querer verte. Eso me movió por dentro. Porque en medio de todo, ahí estaba la única persona que nunca convirtió mis silencios en prueba de incapacidad. La voy a llamar, respondí. Subí al coche. Daniel arrancó. Nadie habló durante casi 10 minutos. La ciudad se deslizaba detrás del cristal con su ruido habitual, como si no acabara de presenciar una demolición privada. Washington tiene ese talento. A diferencia de otros lugares, aquí la gente puede pasar al lado de una crisis y seguir caminando con café en mano. Marta fue la primera en romper el silencio. Estuviste impecable. No sé si esa es la palabra. Lo es. No te defendiste desde la herida. Hablaste desde la verdad. Eso desarma más. Miré por la ventana. No me siento victoriosa. Daniel respondió antes que Marta. Porque esto no era una guerra. Era una corrección tardía. Sonreí apenas, sin alegría. Eso sonaba a Daniel. Siempre tenía la capacidad de volver quirúrgico incluso lo emocional. Me dejó en mi apartamento al caer la tarde. Marta se fue después de insistir en que la llamara si el comité emitía algo nuevo. Daniel se quedó un segundo más de lo necesario junto a la puerta. Tu padre va a intentar llamarte hoy mismo, dijo. Lo sé. No contestes si no quieres. Lo sé. Él asintió y se marchó. El apartamento estaba en silencio. Demasiado silencio. Me quité los zapatos, dejé la bolsa sobre una silla y me serví agua. Las manos no me temblaban. Eso me sorprendió. Durante años creí que si llegaba un día así, me derrumbaría después. Que saldría toda la rabia acumulada, toda la humillación antigua, toda la necesidad de reparación. No pasó. Me senté en la sala y lo que llegó no fue rabia. Fue duelo. Duelo por la niña que necesitó tanto una pregunta sencilla. Duelo por la mujer adulta que aprendió a no esperar esa pregunta nunca. Duelo por el hecho de que incluso ahora, después del desastre público, una parte de mí seguía queriendo que mi padre dijera algo simple, limpio y humano. Perdóname. No lo había dicho. Y en el fondo yo sabía por qué. Pedir perdón de verdad no era solo admitir un error. Era renunciar a la narrativa en la que él había sido siempre el hombre lúcido, exigente, correcto y mal comprendido. Era aceptar que gran parte del problema no había sido falta de información, sino falta de humildad. Y eso le iba a costar más que la presidencia del comité. El teléfono sonó a las 8:12. Mi madre. Contesté enseguida. Mamá. Hubo un pequeño silencio al otro lado, y luego su voz, quebrada pero firme. Ya me contó Andrés. Cerré los ojos. Lo siento. No me pidas perdón tú, mi amor. Esa frase hizo más que cualquier validación del comité. Más que la carta. Más que la suspensión de mi padre. Porque mi madre no estaba hablando del memorial. Estaba hablando de toda la estructura vieja de la familia, de los años en que yo me fui haciendo pequeña para caber en una casa que nunca supo sostenerme bien. ¿Estás bien? Preguntó. Quise decir sí. No pude. No sé. Mi madre suspiró del otro lado. Tu papá está sentado en la cocina desde hace una hora sin moverse. Eso no es normal en él. Casi me reí. Muchas cosas no fueron normales hoy. Lo sé. Andrés vino un rato. Está removido. Yo también. Otra pausa. Luego mi madre dijo algo que me dejó inmóvil. Elena, tu papá encontró hace años una carta tuya y nunca te lo dijo. Fruncí el ceño. ¿Qué carta? La que mandaste cuando tenías como 23. La escribiste después de tu primera asignación importante. No decías detalles, pero sí decías que por primera vez sentías que servías para algo grande. Que ojalá algún día él pudiera entenderlo. Sentí un vacío helado abrirse bajo el esternón. Yo recordaba esa carta. La había escrito de madrugada, con una mezcla absurda de esperanza y vergüenza. Mi madre nunca la mencionó. Pensé que se había perdido o que mi padre la había tirado sin leerla. ¿La leyó? Pregunté. Mi madre tardó un segundo. Sí. ¿Y no dijo nada? No. Me apoyé en el respaldo del sillón y miré al techo. Eso lo cambiaba todo y al mismo tiempo no cambiaba nada. Ya no era solo que nunca hubiera preguntado.
Era que una vez tuvo algo de mí, algo claro, algo voluntario, y eligió no abrir la puerta que esa carta ofrecía. Mi madre siguió hablando, muy suave. No te lo digo para defenderlo. Te lo digo porque creo que hoy él entendió, por fin, cuánto tiempo lleva mintiéndose. Sentí que las lágrimas subían, pero no cayeron. A veces el cuerpo también se vuelve analítico para sobrevivir. No sé qué hacer con eso, mamá. No hagas nada hoy. Solo descansa. Ya hiciste suficiente. Colgamos 20 minutos después. Me quedé sentada en la sala a oscuras, con la ciudad encendida al otro lado del vidrio y la certeza amarga de que mi padre no solo me había subestimado. También había rechazado, conscientemente, la única oportunidad que yo le ofrecí de conocerme antes de que el mundo se lo obligara. Y entonces comprendí algo. La verdadera conversación con él todavía no había ocurrido. Lo de la audiencia había sido apenas el derrumbe. Lo difícil iba a ser lo que viniera después. Pasaron 6 días antes de que volviera a ver a mi padre. 6 días de llamadas que no contesté, de un comunicado breve del comité confirmando la suspensión de Héctor Varela, de un artículo local que recogía la frase «no pudo hacerlo» y la convertía en titular incómodo, de mensajes de personas que no sabía si querían apoyarme o simplemente acercarse a la historia. 6 días en que dormí poco, trabajé lo necesario y evité pensar demasiado en la carta que mi madre me reveló. Al 7º día, ella volvió a llamarme. «Voy a preparar comida el domingo», dijo. «Ven si puedes». No mencionó a mi padre. No hacía falta. Esa era su manera de pedir un encuentro sin imponerlo. Acepté. La casa estaba en Alexandria, una propiedad sobria, elegante, con jardín cuidado y demasiados objetos elegidos por mi padre para comunicar estabilidad. Llegué a las 2:20. Mi madre me abrió antes de que tocara por segunda vez. Me abrazó largo, como quien quiere hacer con el cuerpo lo que las palabras no logran. Adentro olía a romero, café recién hecho y pan caliente. Una mezcla insoportablemente doméstica para el tipo de conversación que se avecinaba. Andrés ya estaba allí. Se levantó del sofá en cuanto me vio. Hola. Hola. Nos abrazamos breve. No incómodo. No resuelto tampoco. Solo humano. Gracias por venir, dijo. No pregunté si lo decía por mi madre o por él. Mi padre no estaba a la vista. Lo escuché en el estudio, moviendo algo. Mi madre fingió normalidad con una destreza que siempre me había dolido admirar. La comida sale en 15 minutos, dijo. Siéntense. Nos sentamos en la cocina. Andrés me sirvió agua. Nos quedamos unos segundos mirando la mesa de granito como si ahí pudiera aparecer un manual para familias incompletas. Él habló primero. No sabía lo de la carta. Lo miré. Yo tampoco hasta hace unos días. Negó con la cabeza lentamente. Eso sí es otra cosa. Sí. Eso sí era otra cosa. Andrés apoyó los codos en la mesa. He estado pensando mucho en nosotros. En ti y en mí. Siempre creí que papá era más duro contigo porque tú le plantabas cara de una manera que yo no entendía. Pensaba que de algún modo lo provocabas más. No había malicia en su tono. Solo vergüenza tardía. No lo provocaba, dije. Solo no sabía desaparecer tan bien como tú. Él soltó el aire y asintió con dolor. Sí. Creo que eso también es verdad. Nos quedamos callados. A veces la honestidad no limpia. Solo ordena. Mi padre apareció entonces en la puerta de la cocina. Sin saco. Sin corbata. Con una camisa clara y un cansancio extraño en la cara. Se veía menos imponente así. Más real. Más peligroso también, porque la vulnerabilidad en hombres como él puede ser genuina o táctica, y uno tarda años en aprender la diferencia. Hola, dijo. Yo respondí con un gesto mínimo. Nos sentamos a comer casi enseguida porque mi madre no estaba dispuesta a permitir que la tensión arruinara el esfuerzo entero antes del primer plato. Hubo pollo al horno, verduras asadas, arroz con limón y una tarta sencilla que ella siempre preparaba cuando quería recordar que aún existían cosas buenas. La conversación fue torpe, lateral, hecha de temas refugio, tráfico, clima, el jardín, un vecino, una reparación. Pero todos sabíamos que eso no podía durar. Cuando terminamos, mi madre recogió los platos con Andrés. Yo me levanté para ayudar, pero ella me tocó el brazo. No. Quédate. Fue una decisión tan deliberada que mi padre dejó de secar el borde de su vaso. Mi madre y Andrés se llevaron los platos a la cocina. Mi padre y yo quedamos solos en el comedor, con la luz de media tarde entrando por el ventanal y la mesa llena aún de restos mínimos de una comida imposible. Él apoyó ambas manos sobre la madera. Leí tu carta, dijo.
No hubo preámbulo. Ni siquiera sorpresa. Yo ya sabía que iba a empezar por ahí o por ninguna parte. Lo sé. Tragó saliva. La leí varias veces. Eso sí me sorprendió. No lo mostré. ¿Y? Mi padre bajó la mirada. No supe qué hacer con ella. La frase me golpeó con una mezcla de furia y tristeza tan antigua que me costó mantener quieta la voz. Pudiste haber hecho muchas cosas, papá. Llamarme. Guardarla sin cinismo. Escribir una línea. Preguntar. Cualquier cosa. Él asintió despacio. Sí. Pero no hiciste nada. No. Lo dijo sin rodeos. Eso era nuevo. Yo seguí. ¿Sabes qué significó eso para mí? No que me desaprobaras. Ya estaba acostumbrada. Significó que una parte de mí todavía quería que me vieras, te di una puerta abierta, y tú decidiste que era mejor quedarte en tu versión. Mi padre se dejó caer un poco en la silla. No por dramatismo. Por peso. Pensé que si te contestaba, iba a tener que admitir que no entendía tu mundo. Solté una risa breve, incrédula. ¿Y eso era peor que perderme? Me miró por fin. Y vi algo que casi nunca había visto en él, vergüenza sin defensa. En ese momento, sí. Esa honestidad me destrozó más que si hubiera intentado justificarse. Porque era grotesca, sí. Pero también era real. Mi padre había preferido proteger su imagen de hombre que lo entiende todo antes que arriesgarse a ser pequeño frente a su propia hija. Esa era la magnitud del daño. Nos quedamos en silencio mucho rato. Luego él habló otra vez. Tu nombre iba a quedarse en el memorial, incluso si yo no movía nada, dijo. Lo sé ahora. Pero cuando lo vi ahí, sentí algo que no me gustó. ¿Qué? Tardó. Que el mundo sabía algo de ti que yo no sabía. Y no pude soportarlo. Ahí estaba, desnudo por fin el mecanismo. No era solo desprecio por el trabajo invisible. Era celos de ignorancia. Era rabia ante la prueba pública de que yo había construido una identidad fuera de su control. Así que intentaste corregir la realidad, dije. Él cerró los ojos un segundo. Sí. No supe qué hacer con una confesión tan exacta. Durante toda mi vida él había sido un hombre de medias verdades elegantes. Escucharlo nombrarse con esa crudeza me dejaba sin guión. Usaste a Andrés también, dije al cabo. Sí. ¿Y a mí? Sí. ¿Y al comité? Sí. Cada respuesta era una piedra. No me aliviaban. Pero ordenaban el terreno. No puedo arreglar 20 años con una conversación, dijo mi padre. No. Y tampoco espero que confíes en mí mañana. No. Asintió. Después hizo algo mínimo y enorme al mismo tiempo. Metió la mano en el bolsillo de la camisa y sacó una hoja doblada 4 veces, gastada en los pliegues. Mi carta. La puso sobre la mesa entre nosotros. La he guardado todos estos años. La miré como si fuera un animal dormido. No la toqué enseguida. Mi padre siguió hablando, apenas. Cada vez que tu madre me decía que te llamara, pensaba en esta carta. Y cada vez la dejaba donde estaba porque sabía que si marcaba tu número iba a oír en tu voz todo lo que no supe ser. Eso no lo absolvía. Pero me dio, por primera vez, una medida real de su cobardía. No de su dureza. De su cobardía. Tomé la hoja y la abrí. Ahí estaba mi letra joven, apretada, más optimista de lo que recordaba. Leí apenas 2 líneas y volví a doblarla porque no iba a llorar frente a él. No todavía. ¿Por qué ahora sí? Pregunté. Mi padre respondió sin rodeos. Porque la semana pasada te vi hablar en ese salón y entendí que si no te digo la verdad ahora, voy a morirme siendo un hombre que prefirió una historia cómoda a su propia hija. Esa frase se quedó flotando entre nosotros. Y por primera vez desde la audiencia, sentí que algo dentro de mí dejaba de estar completamente a la defensiva. No, perdón. Todavía no. Pero si el reconocimiento de que el hombre frente a mí estaba empezando, al fin, a decir la verdad con su propia voz y no porque alguien más la hubiera leído en un micrófono. Mi madre y Andrés regresaron en ese momento. No preguntaron nada. Mi madre vio la carta en mi mano y entendió lo suficiente para no decir una sola palabra. La tarde siguió con una calma extraña. Nadie intentó forzar una reconciliación cinematográfica. No hubo abrazos en cámara lenta. No hubo grandes juramentos. Solo una familia rota sentada en una mesa limpia, respirando dentro de una verdad nueva. Y, a veces, eso ya es muchísimo. Volví a esa casa 2 semanas después. No porque todo estuviera resuelto,
sino precisamente porque no lo estaba. La reconciliación real no nace de una escena poderosa. Nace de las visitas incómodas, de las conversaciones donde nadie sabe bien cómo empezar, de los gestos pequeños que al principio parecen insuficientes y luego, con el tiempo, se convierten en estructura. Mi madre me había pedido ayuda para revisar unas cajas viejas del estudio. Mi padre estaba allí cuando llegué, sentado en el escritorio con unos lentes que casi nunca usaba en público porque, según él, lo hacían parecer cansado. A mí me parecieron una forma tardía de honestidad. Sobre la mesa había 3 carpetas. Una con papeles del comité. Otra con documentos patrimoniales. Y otra, más delgada, con mi nombre escrito a mano. ¿Qué es eso?, pregunté. Mi padre se puso de pie. Algo que debía hacer hace mucho. No me gustó el nudo que eso me provocó. Cuando creciste con una persona imprevisible en lo emocional, incluso las buenas intenciones llegan acompañadas de vigilancia. Él abrió la carpeta. Dentro había una copia formal de su renuncia definitiva al comité del memorial, una carta dirigida a Judith Klein donde asumía responsabilidad por haber actuado bajo conflicto de interés y una declaración voluntaria donde recomendaba que todo reconocimiento futuro vinculado al apellido Varela fuera sometido a revisión independiente, para evitar interferencias familiares, simbólicas o patrimoniales. Leí en silencio. Luego levanté la vista. ¿Ya la enviaste? La envié ayer. Eso me dejó muda unos segundos. No porque renunciar fuera heroico. Era lo mínimo. Pero porque el lenguaje importaba. Mi padre nunca había escrito así. Sin esconderse tras fórmulas de poder. Sin disfrazar una maniobra de principio. Ahí había una admisión limpia. ¿Por qué me la enseñas?, pregunté. Él no respondió enseguida. Porque durante muchos años tomé decisiones sobre ti sin que las vieras venir. No voy a hacerlo otra vez. Eso fue, de todas las cosas, una de las que más me movieron. Mi madre se acercó con una caja llena de fotografías antiguas y la dejó sobre la mesa sin interrumpir. Había aprendido, quizá mejor que nadie, a respetar el silencio útil. Mi padre abrió la 3ª carpeta. También hablé con el abogado. No pude evitar tensarme. Él lo notó. No es para quitarte nada. Tranquila. Yo no estaba tranquila. Pero asentí. Sacó un documento preliminar sobre la creación de un fondo educativo privado con aportación inicial de propiedades de renta y un porcentaje anual de rendimiento destinado a becas para jóvenes con perfil en análisis, inteligencia estratégica, lenguas, historia militar y servicio público de bajo perfil operativo. Tardé unos segundos en entender lo que estaba viendo. ¿Qué es esto? Un fondo, dijo. A tu nombre, si lo aceptas. No para limpiarme la conciencia. Ya sé que eso no funciona así. Para hacer algo útil con todo el dinero que antes usé como prueba de mi valor. Sentí que mi madre dejaba de moverse a unos pasos. Andrés, que acababa de entrar, también se quedó quieto. ¿Por qué para eso?, pregunté. Mi padre soltó una sonrisa cansada, casi incrédula de sí mismo. Porque por fin entendí que yo llevaba toda la vida invirtiendo en lo que luce bien y casi nunca en lo que piensa hondo. No esperaba esa frase de él. Ni siquiera ahora. Miré de nuevo el documento. No era un gesto vacío. Había estructura, montos, objetivos, comité independiente, criterios serios. Había trabajo real detrás. No tienes que responder ahora, dijo. Solo quería que lo vieras antes de seguir avanzando. Andrés dejó una mano en el respaldo de una silla. Yo ya dije que estoy de acuerdo, murmuró. Y no voy a pelear nada de eso. Lo miré. Él sostuvo la mirada. Había cambiado algo en nosotros. No se había convertido en mi aliado automático ni en mi reflejo moral. Pero estaba dejando de ser el hijo cómodo de un sistema familiar que lo beneficiaba sin obligarlo a mirar. Mi madre se sentó por fin. A veces tardamos demasiado en aprender las lecciones correctas, dijo en voz baja. Pero más vale tarde que nunca. Mi padre bajó la vista. Si alguien más hubiera dicho una frase así, quizá la habría considerado sentimental. De ella la recibió como se recibe una verdad triste que ya no conviene discutir. La tarde avanzó entre papeles, fotos viejas y pausas extrañas. Encontramos una imagen de mí a los 12 años sosteniendo un libro enorme junto al porche de la casa de Nuevo México. Mi padre la tomó entre los dedos durante varios segundos. Siempre tenías esa cara, dijo. ¿Cuál? La de estar viendo algo que los demás no estaban viendo. Casi me reí. Y aún así te parecíamos tan poca cosa. Él negó lentamente. No. El problema es que me asustaba no entender qué estabas viendo. Esa frase se me quedó adentro como una llave girando.
porque por primera vez mi padre estaba nombrando el origen verdadero del desprecio. No superioridad. Miedo. No excusa. Pero sí explicación. Miedo a no poder guiar lo que no comprendía. Miedo a ser innecesario para una hija que no se parecía a él. Miedo a que la inteligencia silenciosa de alguien más dejara en evidencia lo torpe de su propio modelo del mundo. No dije nada. No hacía falta. Más tarde, cuando Andrés salió al jardín a contestar una llamada y mi madre fue por café, mi padre se quedó solo conmigo en el estudio. El sol de la tarde caía sobre las cajas abiertas, las carpetas y el polvo suspendido como si incluso la luz hubiera decidido entrar despacio. No espero que olvides, dijo. No voy a olvidar. Lo sé. Me miró con una seriedad distinta. Pero si quiero preguntarte algo que nunca te pregunté y que debí haber preguntado hace muchos años. Esperé. Su voz salió más baja de lo habitual. ¿Fuiste feliz? La pregunta me desarmó por completo. No porque fuera perfecta. Ni porque llegara a tiempo. Llegaba tardísimo. Pero era exactamente la clase de pregunta que yo había esperado en silencio desde la carta, desde antes de la carta, quizá desde que tenía 17 y me fui de casa con una maleta y demasiadas ganas de no volverme pequeña. Pensé antes de responder. No todo el tiempo, dije al fin. Hubo años muy duros. Mucha presión. Mucha soledad. Cosas que nunca voy a poder contar completas. Pero sí. Sí fui feliz a mi manera. Fui útil. Fui respetada. Tuve gente que confió en mí. Y por primera vez en mi vida adulta, no sentí que pensar demasiado fuera un defecto. Mi padre tragó saliva. Asintió. Y dijo, con una sencillez que me habría parecido imposible unos meses antes. Me alegra. No, me impresiona. No, me deja tranquilo. No, me hace quedar bien. Me alegra. Eso fue, quizá, lo más cercano a una reparación verdadera que podía darme. No bastaba para borrar. Nunca iba a bastar. Pero alcanzaba para empezar a construir algo que no existía antes, una relación donde ya no hiciera falta que yo me empequeñeciera para que él se sintiera grande. Cuando me fui esa tarde, mi madre me acompañó hasta la puerta como siempre. Andrés se quedó atrás hablando con mi padre sobre el fondo. Ya no sonaban como jefe y heredero. Sonaban como dos hombres tratando de aprender algo nuevo sin manual. Mi padre me siguió hasta el porche. No me abrazó. Yo tampoco a él. Todavía no éramos esa clase de familia. Pero se quedó de pie frente a mí, con las manos en los bolsillos y una torpeza honesta en la postura. Elena. Sí. Estoy orgulloso de ti. Lo dijo sin espectáculo. Sin testigos importantes. Sin micrófonos. Sin memoriales. Solo un hombre y su hija en un porche silencioso, muchos años tarde, aún así, justo a tiempo para que la verdad no se quedara enterrada del todo. Lo miré unos segundos. Y por fin pude responder algo que no estuviera hecho solo de defensa. Gracias, papá. No era el final de la historia. Pero sí era el final de la mentira más vieja. Los cambios reales no ocurrieron de golpe. Nadie despertó un lunes convertido en mejor padre. Nadie borró 30 años de jerarquías familiares con una sola comida compartida. Y yo, desde luego, no me volví de repente una hija confiada, abierta y dispuesta a contarle todo a un hombre que había pasado media vida decidiendo por adelantado qué partes de mí merecían respeto. Lo que sí pasó fue algo más lento, más creíble y, precisamente por eso, más poderoso. Mi padre empezó a callarse a tiempo. Parece poco. No lo es. Durante años, Héctor Varela había vivido interrumpiendo la realidad con su interpretación de la realidad. Si alguien contaba una historia, él la reformulaba. Si alguien compartía una dificultad, él emitía un juicio. Si una conversación no le resultaba cómoda, la reordenaba hasta que volviera a girar en torno a su lógica. Pero en los meses que siguieron a la audiencia, empecé a notar algo nuevo. Se detenía. Escuchaba. A veces preguntaba. A veces incluso decía, no entiendo, sin que eso sonara a desprecio. La primera vez que lo hizo, casi me pareció un error de oído. Fue a finales de otoño. Mi madre había organizado una cena pequeña por el cumpleaños de Andrés. Nada exagerado. Solo familia cercana, 2 amigos de la infancia de mi hermano y una mesa larga en el jardín trasero, bajo unas luces cálidas que mi madre insistía en colgar aunque cada año mi padre se quejaba de que parecían de restaurante caro. Estábamos hablando de trayectorias profesionales cuando uno de los invitados, Marco Telles, mencionó que su hija quería estudiar relaciones internacionales, pero que él no sabía si eso tenía salida real. Lo dijo sin mala intención. Era la clase de comentario que en otros tiempos habría hecho sonreír a mi padre,
listo para soltar una de sus frases sobre oficios serios y trabajos, de verdad. Lo miré casi por reflejo. Mi padre dejó el vaso en la mesa. Pensé que iba a empezar. No lo hizo. Volteó hacia Marco y preguntó: ¿qué le interesa exactamente a tu hija? Marco parpadeó. Política exterior, inteligencia, idiomas. Dice que quiere trabajar donde pueda analizar riesgos. Mi padre asintió despacio. Entonces no la midas por lo fácil que sea explicarle su trabajo a otra gente. El silencio que siguió fue corto, pero suficiente para que todos lo notaran. Yo también. Mi madre me miró apenas de reojo, como si quisiera decirme: sí, yo también lo oí. Marco sonrió, agradecido, y la conversación siguió. Pero dentro de mí algo se movió con una mezcla rara de alivio y dolor. Porque esa frase, dicha a tiempo para otra hija, era una frase que yo había necesitado 20 años antes. Después de la cena, mientras ayudaba a recoger platos, mi padre se acercó a la barra de la cocina. No me pidió que habláramos. No convirtió el momento en escena. Solo dijo: pensé en ti cuando lo dijo. Seguía secando un plato con el trapo entre las manos. Ya me di cuenta. Asintió. No sé si estoy arreglando algo o solo dejando de romperlo. Lo miré. A veces eso ya cuenta. Él aceptó la respuesta con una inclinación mínima de la cabeza. Y seguimos guardando platos. Así fueron los primeros meses. No grandes gestos. No actos teatrales de arrepentimiento. Pequeñas renuncias al viejo reflejo de imponerse. Pequeños actos de decencia. Pequeñas preguntas hechas sin intención de controlar la respuesta. Mientras tanto, el caso del comité siguió su curso. Mi padre presentó su declaración formal, el comité ratificó su salida definitiva y Judith Klein impulsó nuevas normas para evitar conflictos de interés. Nora Whitaker nunca volvió a involucrarme directamente, aunque sí recibí una actualización indirecta por parte de Marta. La red que había intentado aprovechar la remoción de mi nombre enfrentaba cargos por fraude documental, manipulación de representación honorífica y falsedad en registros asociados a beneficios simbólicos y financieros. Douglas Crane cayó con ellos. Mi padre no fue imputado. Pero sí quedó nombrado, de manera no penal pero sí muy clara, como ejemplo de cómo la soberbia privada puede abrirle la puerta a corrupción pública. Eso le dolió más de lo que admitió. No por su conciencia. Al principio, al menos, le dolió por reputación. Y sin embargo, incluso ahí, algo había cambiado. Porque por primera vez en la vida no intentó mover influencias, ni llamar a conocidos, ni fabricar una narrativa alternativa para salvar la cara. Aguantó el golpe. Se quedó quieto. Y en un hombre como él, quedarse quieto sin contraatacar era casi una forma de penitencia. Un sábado por la mañana me invitó a caminar con él por un sendero cercano al río. Hacía frío. El cielo estaba blanco, opaco, y el aire olía a hojas secas y madera húmeda. Caminamos un buen rato antes de hablar. He estado leyendo, dijo de pronto. Casi me reí. Eso sí que suena raro viniendo de ti. Él soltó una exhalación parecida a una risa. No novelas. Cosas sobre inteligencia, análisis, estructura de amenazas, lo que pude encontrar para civiles. Lo miré de lado. ¿Y? Y ahora entiendo menos que antes. No pude evitar sonreír. Eso es una mejora. Él también sonrió, apenas. Supongo que sí. Seguimos caminando. Hay una cosa que me pega duro, continuó. Mientras más leo, más me doy cuenta de que muchas veces el trabajo más decisivo lo hace gente de la que nadie oye hablar. Sí. Y yo pasé años diciendo justo lo contrario. Sí. No dijo nada durante varios metros. Luego habló otra vez. Creo que confundí reconocimiento con valor. Eso fue quizá una de las frases más honestas que le había escuchado en toda mi vida. Porque resumía no solo el caso del memorial, sino toda nuestra historia. Para mi padre, el valor siempre había necesitado una forma visible: propiedad, rango, aplauso, herencia, nombre, puesto, foto. Le costaba concebir que algo pudiera ser decisivo y al mismo tiempo invisible. Que una persona pudiera cambiar el curso de una vida o de una operación sin pararse jamás en el centro del encuadre. Yo no respondí de inmediato. Quise dejarle sentir el peso de su propia comprensión. Al final dije: muchísima gente vive así, papá. Sin que nadie les ponga una placa. Sin que los entiendan bien. No solo en seguridad. También en familias, en hospitales, en escuelas, en casas. La gente más fuerte no siempre es la que más ruido hace. Él asintió. Eso también me costó entenderlo. Nos detuvimos junto al agua. El río corría lento, gris, silencioso.
Mi padre metió las manos en los bolsillos del abrigo. Cuando te vi en la audiencia, dijo, pensé por primera vez que quizá la persona más firme de esta familia eras tú. Me volví hacia él. No siempre fui firme. No. Pero seguiste siendo tú incluso cuando yo intenté reducirte a otra cosa. Eso me dejó sin respuesta durante unos segundos. Y fue ahí, en ese sendero frío, sin público, sin comité, sin ceremonia, donde sentí que una parte de la historia por fin empezaba a cambiar de dueño. Ya no era solo la historia de cómo mi padre me había llamado poca cosa. Empezaba a ser también la historia de cómo un hombre orgulloso había tenido que aceptar que la hija que menos entendió era quizá la que más fortaleza había sostenido en silencio. Volvimos caminando despacio. Antes de subir al coche, mi padre dijo algo más. Si alguien te hubiera dicho a los 18 que terminarías enseñándome esto, ¿lo habrías creído? Pensé un momento. No, a los 18 solo quería irme y no volverme loca. Él soltó una risa breve, cansada, humana. Justo eso imaginé. Nos subimos al coche. Y por primera vez en mucho tiempo, el silencio entre nosotros no pesó como amenaza. Pesó como descanso. Suscríbete si te gusta el video. Parte 13. La última vez que fui al memorial antes de la ceremonia anual, fui sola. Quería verlo sin periodistas, sin comités, sin familia, sin discursos. Solo la piedra, los nombres y el eco de todo lo que ese lugar había llegado a significar. Era una mañana fría, con cielo limpio y una luz blanca que hacía brillar el granito oscuro como si cada letra guardara un poco de agua. Caminé despacio frente al muro. Allí estaba mi nombre. Elena Varela. No más grande que otros. No más importante. No acompañado de explicación visible. Solo un nombre entre muchos. Y sin embargo, para mí, era más que una inscripción. Era la prueba de algo que me había costado media vida entender, que la verdad no necesita volverse ruidosa para ser indiscutible. Pasé los dedos por la piedra, apenas. No pensé en la audiencia primero. Pensé en la carta de mis 23 años. Pensé en la chica de 18 saliendo de Nuevo México sin saber si el mundo tendría un lugar donde su forma de pensar no fuera tratada como defecto. Pensé en las madrugadas de Washington, en los informes, en las salas sin ventanas, en las decisiones hechas con precisión y sin aplausos. Pensé en toda la gente que sirvió conmigo o junto a mí sin necesidad de ser contada del modo fácil. Y pensé, inevitablemente, en mi padre. En el daño que hizo. En lo que tardó. En lo mucho que no podrá deshacerse jamás. Pero también en lo otro. En el hombre que, demasiado tarde y aún hacía tiempo, entendió que el amor no consiste en reconocer solo a quien se parece a ti. Consiste en aprender a respetar incluso aquello que no sabes nombrar de inmediato. La ceremonia anual se celebró 3 semanas después. Judith Klein me había llamado en persona para preguntarme si asistiría. Mi respuesta tardó más de lo que esperaba. Una parte de mí no quería volver a pisar ese lugar en un acto público. Otra parte sabía que si no iba, seguiría actuando como si la vergüenza me perteneciera a mí. Así que fui. Mi madre llegó primero, elegante como siempre, con un abrigo color crema y los ojos húmedos desde antes de empezar. Andrés llegó después, más sobrio, más callado, menos pendiente de proyectar una versión exitosa de sí mismo. Y mi padre apareció al final, no en primera fila, no junto al estrado, no como invitado principal. Se sentó 2 filas atrás, discreto, sin intentar recuperar ningún lugar. Eso fue lo correcto. La ceremonia transcurrió con orden. Hubo himno, lectura de nombres, palabras breves sobre servicio y memoria, y un reconocimiento adicional a quienes habían contribuido desde funciones no visibles pero estratégicas. Judith no mencionó el escándalo. No hacía falta. Algunas lecciones, si están bien aprendidas, no necesitan repetirse en voz alta. Cuando pronunciaron mi nombre, me puse de pie. Solo eso. No subí a un escenario. No recibí medalla. No buscaba nada de eso. Pero desde donde estaba pude ver a mi madre llorar sin disimulo. Pude ver a Andrés aplaudir con las manos firmes y el rostro abierto, sin conflicto. Y pude ver a mi padre. No aplaudía fuerte. No sonreía para nadie. Solo estaba de pie, recto, mirándome con una mezcla de orgullo y humildad que yo no habría creído posible años atrás. Y entendí algo que me alivió profundamente. No necesitaba que él me reparara por completo. No necesitaba que el pasado se volviera bonito. No necesitaba ganar. Lo que necesitaba ya lo tenía. Mi verdad estaba en pie. Después de la ceremonia, la gente comenzó a dispersarse entre saludos y pequeños grupos. Mi madre me abrazó primero, largo, temblando. Andrés me tomó de los hombros y dijo, con una sonrisa cansada: «Debí haberte visto antes». «Sí», respondí.
Pero me ves ahora. Él asintió. Mi padre esperó. Eso también era nuevo. Esperó a que los demás terminaran. Esperó a que yo volteara hacia él. Esperó, quizá por primera vez en la vida, sin asumir que tenía derecho automático al centro del momento. Cuando nos quedamos frente a frente, el memorial a unos metros y el ruido suave de la gente alejándose alrededor. Él habló con voz baja. Hay algo que quiero decirte y no porque estemos aquí, ni porque haya testigos, ni porque ya sea conveniente. Lo escuché. Te pedí toda la vida que fueras legible para mí, dijo. Y nunca acepté que el problema era que yo tenía una idea demasiado pequeña de lo que puede ser una persona valiosa. Sentí que el aire se detenía un segundo. Mi padre siguió. No puedo devolverte los años. No puedo quitarte lo que te hice cargar. Pero sí puedo dejar de pedirte que te reduzcas para que yo me sienta un hombre completo. Esa frase me atravesó de una manera que ninguna otra había logrado. Porque era verdad en un nivel más profundo que la simple disculpa. Estaba nombrando el mecanismo exacto del daño. No solo la ofensa. El sistema entero. Me quedé callada un momento. Luego dije. Eso es lo único que siempre necesité de ti. Que dejaras de achicarme para sentirte grande. Él cerró los ojos un instante y asintió. No nos abrazamos enseguida. Pero tampoco nos fuimos. Nos quedamos ahí, de pie, junto al memorial, en un silencio que ya no era castigo ni tensión, sino una especie de reconocimiento mutuo. Incompleto. Humano. Real. Más tarde, cuando todos se fueron, me quedé unos minutos más mirando el muro. Y si hay una lección en toda mi historia, es esta. No subestimes a la persona callada de tu familia. No confundas visibilidad con valor. No creas que porque alguien no presume lo que hace, entonces ha vivido pequeño. Hay hijos, hijas, hermanos, madres, padres y personas enteras sosteniendo mundos que nadie ve. Gente que sirve sin escena. Gente que piensa en silencio. Gente a la que otros reducen porque no saben leerla. Y a veces pasa algo terrible, quienes más tendrían que reconocer esa fuerza son justamente quienes más la temen. Pero la verdad tiene paciencia. Puede tardar años. Puede llegar después de una carta ignorada, de un nombre puesto en duda, de una audiencia humillante, de una familia mal construida sobre preferencias y jerarquías. Pero cuando llega, se queda. Mi padre quiso borrar mi nombre del memorial. Y terminó borrando otra cosa. La mentira con la que había vivido sobre mí. Y quizá también la mentira con la que había vivido sobre sí mismo. Si esta historia te tocó aunque sea un poco, piensa en alguien de tu vida a quien quizá no has entendido del todo. A veces una pregunta sincera llega más lejos que un juicio brillante. A veces decir, estoy orgulloso de ti, cambia años de distancia. Y a veces la persona más fuerte de la familia no es la que más habla, sino la que más tiempo sobrevivió sin que nadie la nombrara bien. Suscríbete si te gustó el contenido. Vive mi lista de reproducción con más historias y playlists de videos como esta.